Hola, vamos a orar juntos. Dios Padre, que has creado toda la creación y que vives, te damos las gracias. A través de tu preciosa sangre que has derramado en la cruz, has limpiado y perdonado todos nuestros pecados y culpas eternamente por tu gran gracia. Te damos las gracias. Nosotros que hemos recibido tu gran amor y gracia, te damos sinceramente gracias por permitirnos estar en tu cuerpo, la Iglesia, y por guiarnos para que podamos aprender tu palabra. Dios, que nos has permitido servir, enseñar y educar a estos niños con este servicio y misión como profesores, con la palabra de Dios, además de que estamos dentro de tu Iglesia. Nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra. Con este servicio tan grande y precioso que nos has permitido, ayúdanos, derrámanos y llénanos tu gran gracia, sabiduría y poder a cada uno. Y oramos sinceramente para que nos ayudes, que podamos ser fieles ante el servicio siendo profesores hasta tu venida. Es un tiempo valioso para los alumnos pequeños que puedan entender que eres el Creador y que puedan prepararse para recibir la salvación en esta época de infantil. El Dios Creador y con la palabra que vamos a aprender hoy, oramos con la más sinceridad para que nos ayudes a que puedan aprender y entender y penetrar en sus corazones esta verdad, que tú dices y cumples siempre tu palabra. Siendo los que enseñamos, permítenos primero el corazón humilde y el corazón ferviente de querer aprender tu palabra, y que el Espíritu Santo sujete a cada persona presente aquí. Y oramos sinceramente que puedas conmover y cambiar nuestra vida. Todo lo confiamos ante ti y oramos en el nombre de Jesús dando gracias. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1 versículo 18. Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1 versículo 18. Hasta el versículo 25 voy a leer lento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, versículo 23, leamos juntos: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En esta hora, el título del temario es Jesús nació según la palabra. Los objetivos del temario para la clase los he dividido en 3. El primero, Dios lo dice de antemano y lo cumple conforme a su palabra.
Segundo, Dios prometió que para salvar a la humanidad vendrá en forma humana que fue Jesús y cumplió su palabra. Tercero, creamos también que lo que Dios prometió a nosotros se cumplirá conforme a su palabra. Así, dividido en 3. En San Mateo capítulo 1 versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Conforme a esta palabra, Dios ha enviado a alguien para salvarme de mis pecados. Para salvarme de mis pecados. Dios envió a Jesús. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como esta palabra, el propósito por el cual envió a Jesús fue para salvarme a mí, pecador. Aquí vamos a marcar San Mateo capítulo 1 y vamos a buscar Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos capítulo 4 versículo 12 vamos a leer juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Dios solamente dio solamente dio a una persona por la cual podamos recibir la salvación. Y en ningún otro hay salvación. Solamente a través de Jesús se puede recibir la salvación. Es lo que prometió. Para salvarme a mí envió a Jesús y solamente a través de Jesús podemos recibir la salvación. Eso es lo que escribió en la Biblia. En San Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aparte de Jesús, no hay ninguna manera para ir delante de Dios. Solamente a través de Jesús se puede recibir la salvación e ir al cielo. Dios habló a través de la Biblia e hizo que a través de Jesús todo aquel que quiere pueda recibir la salvación. Para mostrarnos, Dios habló a través de los profetas de antemano e hizo que se escribiera en la Biblia para enseñarnos que solamente se puede recibir la salvación por medio de Jesús y que todos puedan recibir la salvación. Jesús vino a este mundo y habló muchas palabras de la Biblia. Jesús demostró que fue el Mesías que envió Dios. Lo dijo. Jesús demostró que vino a través del Antiguo Testamento que el Salvador que envió Dios era Él. Vamos a buscar San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 versículo 27. San Lucas capítulo 24 versículo 27. Voy a leer yo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y
comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús demostró que vino según las profecías escritas en el Antiguo Testamento, que aquel que prometió Dios en el Antiguo Testamento soy yo. Eso lo explicó a través de la Biblia. Versículo 44, vamos a leer juntos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca de Jesús. Pero, como en la palabra que acabamos de leer en San Lucas, esas 300 profecías, más o menos, Jesús explicó detalladamente que fueron escritas para él. Que el Mesías que vino a través de esas profecías soy yo. Que el unigénito que envió Dios soy yo. No solamente dijo, sino que a través del Antiguo Testamento lo explicó. Que la promesa, la persona de la promesa fue Jesús. Y también para enseñarnos claramente que Dios es quien nos salvará, nos lo dijo de antemano. Y Dios dijo de antemano y testificó Jesús también que Él era el que vino a través de las profecías. Y también los discípulos que vieron los grandes milagros de Jesús testificaron. Vamos a ver la palabra principal, San Mateo capítulo 1, versículo 22. San Mateo capítulo 1, versículo 22. Voy a leer yo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Dios dijo de antemano a través del profeta que Jesús nacería. Aconteció que para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dios, antes que viniera Jesús, lo dijo a los profetas, que nacería Jesús. Dijo de antemano por medio del profeta Isaías en el año 730 a.C. aproximadamente, que vendría el Mesías como descendiente de la mujer. Que vendría el Mesías como descendiente de la mujer. Unos 730 años antes de Cristo, a través del profeta Isaías. Vamos a buscar Isaías capítulo 7, versículo 14. Si tienen calor, creo que pueden encender el aire acondicionado. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, vamos a leer juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dijo de antemano que vendría no como descendiente de un hombre, sino como descendiente de una mujer a través de la vientre de una virgen. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen no puede concebir. Para concebir tiene que tener relación con el hombre. Pero cuando tiene esa relación ya no es una virgen. Pero cuando dijo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, no es con la semilla del hombre, sino que
a través de la vientre de una virgen vendrá. En este Isaías capítulo 7, que fue escrito unos 730 años antes de Cristo por el profeta Isaías, se cumplió. Esta palabra que dijo antes de que viniese Jesús se cumplió. Esta palabra que se cumplió está escrita en San Mateo, que fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen, fue concebido del Espíritu Santo. Esto lo hizo para cumplir la profecía a través del profeta. Dios cumplió su palabra. San Mateo capítulo 1, vamos a ver de nuevo, San Mateo capítulo 1, versículo 22. San Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra que dijo a través de la profecía del profeta Isaías, que vendría como descendiente de una virgen, una mujer, vino a través de la matriz de María. Se cumplió tal cual su profecía. Dijo que vendría a través de la vientre de una virgen y vino conforme a su palabra. Dios profetizó también que vendría en carne, en forma de hombre, y se encarnaría, que Dios, que es invisible, que no se ve, que vendría como hombre. Esta promesa lo hizo antes de que viniese Jesús al profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese hijo, ese niño, es el Dios fuerte. El niño es el Dios fuerte. El Dios fuerte vino, prometió que vendría como hombre, en forma de hombre, y se cumplió esta profecía. Y esta profecía se escribió en San Juan, que fue escrita aproximadamente en el año 80 después de Cristo. En San Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Eso fue Jesús. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo era Dios, y habitó entre nosotros. Vino como hombre y habitó entre nosotros, habitó en esta tierra. Vamos a ver versículo 18, desde el versículo 17. Pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18 vamos a leer juntos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo ahora es el unigénito del Dios, que está en el seno del Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero vino en forma de hombre, el unigénito. Ese es Jesús. Jesús es el Dios que nadie le vio, que no se ve. Vino en forma de hombre, se encarnó. Vino a este mundo e hizo muchos milagros. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos e tranquilizó los vientos y los mares. Jesús dijo en San Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre uno somos. Yo soy el Padre, el Dios. Yo soy Dios. Y en Romanos capítulo 9 versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios. Dijo de antemano que se encarnaría y se encarnó. Ese es Jesús. Ahora ya Dios profetizó dónde vendría exactamente cuando se encarnaría y vendría a través de la vientre de una virgen. Esto no fue por coincidencia, sino que estuvo todo planeado, y por eso nos dejó muchas profecías antes de que viniese Jesús en la Biblia. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2, vamos a leer juntos. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén Éfrata. Éfrata es un nombre antiguo de Belén que significa casa de pan. La razón de que ha puesto Belén Éfrata es porque es para indicar que es un topónimo diferente a Belén de Zabulón. Por eso registró como Belén Éfrata en la Biblia. En la Biblia está escrito como Belén de Éfrata para referirse a la casa de David, que en Belén saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Dijo que vendría en Belén. Esta palabra también se cumplió. En San Mateo, que fue escrito aproximadamente en el año 60 después de Cristo, está registrado en la Biblia este cumplimiento de la profecía. San Mateo capítulo 2 versículo 4. San Mateo capítulo 2 versículo 4. Voy a leer yo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, vamos a leer juntos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y los principales sacerdotes y escribas dijeron, en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito por el profeta. Está escrito así en la Biblia. Está profetizado así. Por eso vendrá en Belén de Judea, Efrata. Así, conforme a la profecía, nació en Belén Jesús. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Conforme a la profecía de Miqueas, que Jesús nacerá en Belén. Todos los principales sacerdotes y los escribas dijeron que estaba así escrito, y se cumplió así. San Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El emperador de Roma, Augusto César, ordenó que todas las personas vayan a su pueblo natal y registrasen su nombre. José fue junto con María, que estaba encinta, a su pueblo Belén. Y Jesús nació en Belén tal como dijo Dios al profeta Miqueas de antemano. Dios, para cumplir su profecía, a través del emperador de Roma, Augusto César, hizo que se empadronaran y naciera en Belén. Dios cumplió lo que dijo. Conforme a la profecía, Jesús nació en Belén. Asimismo, antes de hacer algo, Dios lo dice. También Dios prometió antes de que viniese en este mundo. En Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, porque no hará nada Jehová el Señor. Dios siempre antes de hacer algo lo dice. Dios dijo muchas profecías a través de los profetas, unas 300 profecías acerca de Jesús. Dios siempre lo dice antes de hacerlo. En Números capítulo 23 versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios, si lo dice una vez, lo ejecuta. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todas las palabras de Dios se cumplen de manera literal y Dios cumple siempre su promesa. Dios dijo de antemano que vendría a este mundo y lo cumplió.
Dios cumple literalmente su palabra, siempre cumple su promesa. En los corazones de los niños, de los alumnos de infantil, tenemos que enseñar que el Dios creador existe, que aunque no se ve, existe y que además cumple todo lo que ha prometido, que toda la palabra de Dios está escrita en la Biblia y esta palabra escrita, Dios sin falta cumplirá. Tenemos que plantar esto en los corazones de ellos. Para poder plantar esta verdad, primero, nosotros, si hacemos alguna promesa con los alumnos, debemos enseñar que cumplimos siempre y que a través de esto, que Dios cumple y ha cumplido todas sus promesas. Tenemos que plantar esto en su corazón para que cuando estén en primaria, que sea el momento que puedan recibir la salvación, cuando escuchen la palabra de Dios, la promesa de Dios, puedan estar preparados para creer de manera natural la palabra de Dios. Vamos a ver de nuevo el texto principal, la palabra principal, San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que vendrá a través de la vientre de una virgen, lo dijo. Cuando algunos leen, piensan, ¿cómo puede concebir una virgen? Puede ser que piensen así, pero Dios es el creador de todo el mundo, todo el universo. Dios creó el mundo a través de su palabra. Cuando dijo, sea la luz, fue la luz. Cuando lo dijo con su palabra, se creó. Vamos a ver San Lucas capítulo 1, versículo 34. San Lucas capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando el poder de Dios, el Espíritu Santo, venga sobre ti, concebirá. Que Dios puede hacer esto. Eso es lo que dijo el ángel. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y esto es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, vamos a leer juntos. Porque nada hay imposible para Dios. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. En el pensamiento humano es imposible que pueda tener, que haya concebido, pero la palabra de Dios, no hay nada que no se pueda hacer a través de la palabra de Dios. Según la promesa, Dios a través de la matriz de María envió a Jesús. Dios creó con su palabra todo el universo, las criaturas. En Génesis capítulo 1 dijo Dios, creó todo el universo con su palabra. Si
no solamente creó, sino que está sujetando toda la creación, también en este momento. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, tú hiciste. Como en la palabra de Salmos de 119, versículo 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. La razón es por la ordenación de Dios. Por la palabra ordenada de Dios, todas las cosas subsisten hasta hoy. La razón es porque Dios está sujetando con su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fue Jesús. Con el poder de su palabra, con la palabra de su poder está sustentando todas las cosas. Y por eso todas las cosas están sustentando. Al llamarlas yo, comparecieron juntamente. Si Dios dice algo, toda la creación puede parar, el sol. No hay nada imposible para Dios, por lo que una virgen conceba a partir del Espíritu Santo es muy fácil para Dios. Si puede crear algo de la nada a través de su palabra, que venga a este mundo a través de una virgen, no es imposible. En nuestro pensamiento humano no lo podemos entender, pero para Dios es posible. Dios lo dijo de antemano por si no lo creyésemos, y lo prometió exactamente que vendría a través de una virgen en Belén. Lo que hemos aprendido hoy es poco, pero en el Antiguo Testamento está escrito más de 300 profecías y se han cumplido. Dios creó este mundo y al hombre, la persona. Después de crear todas las cosas, creó el huerto del Edén. Después de crear el huerto de Edén, Adán y Eva cometieron el pecado. Y Dios le dijo a la serpiente que tentó a Eva que la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer es Jesús. Vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vamos a leer juntos. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Esta te herirá en la cabeza. Esta es Jesús. A través de la Virgen vino de la simiente de la mujer, murió en la cruz y resucitó y obtuvo la victoria contra el diablo hiriendo su cabeza. En Génesis, desde la creación, dijo que vendría a través de la simiente de la mujer, a través de la Virgen. No solamente dijo al profeta Isaías, unos 760 años antes de Cristo, sino que desde la creación lo dijo. En el momento que era, Dios vino. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Versículo 4 y 5 vamos a leer juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios creó la tierra, la creación. La palabra que le dijo a la serpiente, que ésta te herirá en la cabeza. Después de esa palabra pasaron unos 4000 años. Y cuando se había cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios pensó, cuando fue el tiempo que se cumplió, que Dios pensó y planeó, vino Jesús en Belén a través de una virgen, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, a través de la vientre de la mujer, como simiente de la mujer vino. En esta palabra, Gálatas capítulo 4 y 5, en estos dos versículos está ordenado para qué vino y qué hará. La palabra que dijo en el huerto de Edén se cumplió literalmente. Vamos a ver la palabra principal, San Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que ese es Dios. En 1 Juan capítulo 3 versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La resurrección de Jesús. Jesús murió en la cruz y resucitó en 4 días. Eso testifica que Jesús fue hombre, pero a la vez fue Dios. Pero, ¿por qué Dios vino en forma humana? Esa razón es para perdonar nuestros pecados. Como solamente puede perdonar nuestros pecados alguien que no tenga pecados, por eso Dios vino. Aquel que vino por medio de la vientre de María fue Jesús, fue Dios. En este mundo no hay nadie perfecto sin pecados. No hay nadie que pueda resolver el problema de mis pecados. Por eso Dios vino a este mundo. Dios vino para salvarnos. Dios vino directamente, personalmente, porque si no, no podemos resolver nuestros pecados. Dios vino literalmente, exactamente al lugar donde vendría y cómo vendría. Si hay 8 profecías hacia una persona, la probabilidad
que se cumpla estas 8 profecías, el profesor Peter Johnston dijo que la probabilidad matemática de que se cumplan 8 profecías en una persona son de 1 partido 10 elevado a 17. Esa probabilidad es de 1 dividido 10 elevado a 17. Esto, para entenderlo más fácilmente, se dice que la altura de 10 elevado a 17 monedas de $1 de plata en Texas de Estados Unidos es un territorio más del triple de la península de Corea. Cuando lo ponemos todo en esa tierra, la altura es de unos 1,5 metros y marcamos una moneda. Hacemos que una persona tenga los ojos tapados y le damos solamente una oportunidad. Que en ese montón de monedas escoja una. Y que la moneda escogida sea la marcada. Esa es la probabilidad de 1 dividido 10 elevado a 17. Si hacemos que una persona se tape los ojos, marcamos una moneda en todo este salón y que coja una, la probabilidad de que coja esa moneda es casi imposible. Pero la probabilidad de que unas 300 profecías se cumplan en una persona es lo mismo que hay un montón de monedas que es más grande que la Tierra. Y marcamos una moneda. La probabilidad de que cojamos esa moneda marcada por casualidad es como que se cumplan 300 profecías en una persona por casualidad. Pero estas 300 profecías sobre Jesús se cumplieron. Todas las profecías que han sido escritas en la Biblia hasta ahora se han cumplido. Esto no puede ser por coincidencia, ni tampoco es por casualidad. Es evidente que Dios vive y que la Biblia es la palabra de Dios, por lo que también se cumplirán literalmente los acontecimientos futuros que están escritos en la Biblia. Toda la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solamente los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras de Dios que fueron escritas en la Biblia y se cumplieron todas las profecías. Dios vive eternamente. Y para que podamos creer, nos dio muchos testimonios, nos dio muchas profecías y las cumplió, para que podamos comprobar en la historia. Dios es un Dios fiel. Dios cumple lo que dice. En Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Esto significa que cumple sí o sí su palabra. El propósito que vino a este mundo fue para salvar. Dios envió a Jesús, dijo que salvaría a todas las personas, completaría la salvación e hizo que se escribiese este evangelio en la Biblia para que todos obtengan la salvación.
Dios prometió de antemano que vendría a este mundo. Dijo lo que haría de antemano, lo que haría para que todos reciban la salvación. San Juan capítulo 13, versículo 19. San Juan capítulo 13, versículo 19. Vamos a leer juntos. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. La razón por la que Dios nos lo dijo antes que suceda fue para que cuando suceda creamos que es Dios. Para que podamos recibir a través de Jesús la salvación, nos lo dijo antes. Vamos a ver también capítulo 14, versículo 29. Capítulo 14, versículo 29, vamos a leer juntos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. A través de nosotros, a través de la Biblia, nos lo dijo de antemano para que podamos recibir la salvación. Después de recibir la salvación, es también igual. Dios nos dijo de antemano que a través de Jesús haría la salvación y nos dio muchas palabras de promesas. Después de recibir la salvación, nos dio muchas profecías también a nosotros. Que aunque no hayamos muerto, nos dijo lo que pasaría tras la muerte y lo que pasaría después de recibir la salvación. Además, también, al mismo tiempo, nos hizo una promesa a los cristianos salvos, que aunque el cuerpo está viviendo aquí tras la muerte, nos recibirá en el cielo. ¿Cómo nos ayudará en este mundo? Esta promesa también se cumplirá. En el momento que hemos recibido la salvación, el Espíritu Santo está con nosotros. Y otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La persona que haya recibido el Espíritu Santo nos prometió que cuando está con nosotros estará para siempre el Espíritu Santo. Y Dios nos da todo lo bueno a los cristianos, nos ha prometido y nos lo da. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Significa que nos dará todo lo necesario como regalo. Desde el momento que hemos recibido la salvación a través de Jesús, nos dará todas las cosas. Nos lo ha prometido. Y lo está cumpliendo y en adelante también lo cumplirá. Jesús vino conforme a la profecía y cumplió todas esas profecías. Asimismo, Dios cumplirá todo en nuestras vidas. Todas las situaciones que ocurren a un cristiano no son por casualidad. En ella está la voluntad de Dios. Porque Dios lo ha dicho así. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados.
que después de escuchar el Evangelio ha recibido el perdón de pecados. Dios ha llamado a ellos a través del Espíritu Santo, ha derramado el aceite a través del Espíritu Santo. Dios, cuando nos llamó, desde ese momento, todo lo que ocurre, todas las cosas les ayuda a bien. Todas las situaciones lo ha permitido Dios, y dentro de toda esa situación, Dios nos ayuda a bien. Esto es la promesa. Esa promesa lo está cumpliendo y en adelante ciertamente lo cumplirá. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no nos hace tentar más de lo que no podamos resistir. Cuando estemos cansados, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. También nos ha prometido esto, y lo está cumpliendo esta promesa en nuestras vidas. Dios dijo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Siempre estaré contigo, eternamente, no te abandonaré, no te desampararé. Eso significa que no solamente no nos dejará, sino que nos ayudará. Lo ha cumplido y en adelante también lo cumplirá ayudándonos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Esta palabra de promesa también lo está cumpliendo en nuestra vida y también lo cumplirá en adelante. Por último, San Mateo capítulo 6, versículo 31, vamos a ver. San Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 32, vamos a leer juntos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Vosotros que sois cristianos, que habéis recibido la salvación, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, vamos a leer juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Desde el momento que recibimos la salvación hasta que nos vamos de este mundo, Dios sabe todo lo que necesitamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una promesa cierta que entonces nos dará todo lo necesario para vivir. Hoy hemos aprendido con el título de Jesús nació según la palabra. Jesús vino según la promesa y lo cumplió. Dios prometió muchas promesas a los cristianos y lo está cumpliendo y lo cumplirá. Esta palabra que hemos leído en San Mateo capítulo 6 desde el versículo 31 al 33 lo está cumpliendo y cumplirá en nuestra vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios, según la palabra que nos ha prometido, nos dará todas las cosas, estará siempre con nosotros, nos ayudará. Y hasta el momento que nos llevará
al cielo, nos sujetará y nos subsistirá. Vamos a orar juntos. Dios vivo, que damos las gracias por permitirnos esta hora valiosa, a que podamos grabar bien en nuestro corazón la palabra que hemos aprendido en esta hora. Y Dios, que dijiste la palabra de antemano y que has cumplido exactamente como has dicho, sujetando la palabra de la promesa, confiando en el poder de Dios y junto con los alumnos pequeños que nos has encomendado. Oramos sinceramente a que no seamos faltos en cuidar y enseñar con la palabra de Dios. Sujeta a cada uno de los profesores mediante el poder de tu palabra, con la sabiduría del Señor y con el gran amor del Señor juntamente. Ayúdanos para que podamos soportar fielmente el servicio como profesores. Y oramos sinceramente para que pueda ser como abono para que estos espíritus pequeños en el crecimiento y que les ayudes. Hasta el momento en el que nos encontremos contigo, Señor, sujétanos y utilízanos valiosamente a cada persona. Hemos orado en el nombre de Jesús, dando las gracias. Amén. Muchas gracias.